Manejo de la vía aérea. Hablemos sobre todo lo que es la vía aérea y el momento de la intubación con la conexión del ventilador mecánico. Aquí hay varios puntos mencionados: indicaciones, secuencia técnica, premedicación, parálisis, intubación. Voy a mencionar un poco como conversándolo, porque sé que también algunos de ustedes también están trabajando en áreas críticas por todo el tema de la pandemia, así que voy a ser un poquito más claro en todo eso, para que ustedes también sepan cómo manejarlo. No tan solo para la residencia, sino para toda su vida como médico, ¿no? La intubación, indicaciones. Son 5 hasta 4 o 5 tipos de indicaciones. Acá, rapidito. Ventilación, oxigenación, vía aérea, hemodinámica, sensorio. Ventilación, paciente que tiene frecuencia respiratoria alta, tiraje, o sea, todo esto es mal patrón ventilatorio o indicación. Oxigenación, PAFI, menos de 200, punto de corte, PO2, menos de 60, CO2, ¿no? Aunque CO2 no es tanto, más es acá es el PO2 y el PAFI. CO2 acá tendría que ver con la ventilación. Vía aérea, si se obstruye la vía aérea, se atraganta, por ejemplo. Se atraganta, no puede pasar algo, o hay un tema ahí que no lo deja, que no le permite a nivel de la cavidad orofaringea pasar aire, manejo de vía aérea, o arena, intubación. Hemodinámico, shock. El paciente está chocado, hipotenso, no mejora con fluidos ni con drogas. Y la hipotensión conlleva que haya disfunción de órganos, el paciente se pone cefalopático, intubación. ¿Por qué? Porque vamos al paciente intubarlo y ponerle un ventilador mecánico para que entre en reposo y disminuye el trabajo respiratorio y el consumo de oxígeno. Central, Glasgow disminuidos. Antes se decían un menos de 8, indicación de intubación. Ahora es muy variado. Pacientes que también tienen un suelo disminuido, pero ventilan bien y tienen buena fuerza, pueden quedar sin intubación. Pero digamos que como objetivo, la vía aérea, el sistema central, como lo hago menos de 8, como en un TEC severo, por ejemplo, tendría que entrar a intubación. Ahí se pone todo, ¿no? Y obviamente, la parada cardiorrespiratoria tiene que ver con la parte hemodinámica, ¿no? Shock, parada cardiorrespiratoria, apnea, tiene que ver. Vía aérea, apnea también hay. Shock, vía superior, piedras, arena, vía aérea. Quemaduras del cara y cuello, vía aérea. TEC severo, Glasgow, central. Politamatizado, hemodinámico, de hecho, porque son lesión de órganos que puede afectar la vida. Conciencia, ya lo hablamos, central. Epilepsia, central. Transporte clínico, hemodinámico, básicamente. Ahí te ponen, ¿ves? El P2 60, el CO2 50, te ponen acá, la cianosis, la paradójica, aumento de trabajo respiratorio que se ve con la frecuencia respiratoria. Entonces son 5 criterios claros para que ustedes vean. Indicación de intubación, ventilación, oxigenación, vía aérea, hemodinámica, estado de conciencia. Son 5 criterios claros que de ahí salen todas las indicaciones. Y saber lo que es taquimia, saber lo que es evaluar corte del PO2 y del CO2, y saber a qué se refiere el trabajo respiratorio, ¿no? Frecuencia respiratoria, tiraje. La intubación, antes de ella hay una serie de tiempos, antes hay que prepararlo, una buena colocación de la cabeza, una presión de olfateo, se menciona eso, pero oxigenarlo. Por ejemplo, si prepararlo como que, por ejemplo, hay que ver que esté con una buena flexión y extensión de la apertura de la mandíbula con apertura vocal, elevación de la mandíbula, apertura vocal con extensión del cuello, una buena preoxigenación, con oxígeno, con reservorio, con cánula de alto flujo, pero que sea al máximo para que actúe por lo menos llegando a 95 a 100%. Se administra algunos elementos de parálisis, por ejemplo, como becurón. Protección, por ejemplo, acá pone el CELEC,
con el paciente. Nada, acá hay que ver cómo está el cuello, cómo si se puede hacer la triple maniobra de extensión, elevación de mandíbula y apertura vocal, ¿correcto? Es para justamente hacer una presión a nivel de la cricoides, para justamente comprimir el esófago y evitar aspiraciones, ¿ya? En lo que es manejo con parálisis, se da uso lo que es el becuronio o rocuronio, ¿ya? Y después de la intubación, hay todo lo que es el manejo del tubo, la colocación del tubo, la fijación del tubo, y ver una placa de tórax para ver cómo está ubicado la punta. La técnica, bueno, el endoscopio puede ser de hoja curva o de hoja recta. Lo que se usa en adultos es una hoja curva, número 3, número 4, ¿ya? Que es de Macintosh, es lo que usamos, es la endoscopía directa, ¿ya? El tubo en adultos es de 7.5 a 8, 8.5. Varones hasta 8.5, mujeres hasta 8. Nosotros ponemos hasta 8.5 por un tema de manejar el tema ventilatorio. Siempre tener en el tubo un sistema de succión y aspiración endotraqueal, ¿ya? Cuando se le intuba al paciente, tenemos que auscultar al paciente y ver que pase en ambos lados el murmullo. También, al intubar al paciente, tenemos que conectarlo a un sistema de valoración de lo que es el CO2 para ver si estamos en vía aérea. Es más, la confirmación definitiva de que estamos en vía aérea se menciona con ese dispositivo. Determinar el CO2 con un estudio calorimétrico. Lubricantes, bueno, ese es estilete, jeringa, guantes, eso, ¿no? Coche de paro, pie difícil. Medicamentos, no premedicación. Nosotros a veces usamos lo que es un analgésico o un tipo opioide, como es el fentanilo, y usamos un sedante tipo benzodiazepina como es el midazolam. Ese es lo más claro que usamos, ¿ya? Fentanilo 1 microgramo por kilo, midazolam de 0.1 hasta 2 microgramos por kilo, ¿ya? Opciones, la ketamina 1 miligramo por kilo, que hay en el país, y el etomidato que no tenemos, que es 0.2 por kilo, ¿ya? Cuando el paciente está inestable, se usa esto. Cuando también está estable el paciente, también se usa fentanilo y midazolam, pero también se puede usar el propofol, 2 por kilo, estable. ¿Por qué? Porque el propofol produce potencia marcada, al igual que el terpental, 3.3 a 5 miligramos por kilo. ¿Ya? La lidocaína también se llega a usar en los dos lados para un tema básicamente de anestésico, ¿ya? Y como relajante, la elección es la succinilcolina, que es de 1 a 1.5 miligramos por kilo. ¿Por qué esa elección? Porque dura poco tiempo. Es decir, si en caso no he podido intubarlo y tengo problemas, el efecto de ese relajante se va a ir en menos de un minuto. Entonces, con lo cual puedo de nuevo, un minuto hasta 4 minutos, de 1 a 4. El efecto se da en un minuto, hasta menos, y puede durar hasta 4 a 6 minutos. Si en caso no has podido intubarlo, el efecto se va a desaparecer y lo puedes ventilar. En cambio, si no pasa el efecto como es con el rocuronio o el becuronio, se prolonga el tiempo y es más difícil intubarlo, ¿ya? Así que ten cuidado con eso. Ahí se pone, ¿no? El rocuronio, 1 o 2 por kilo, efecto igual, casi minutos de duración inicia el efecto, pero puede durar hasta 1 hora, un poco más. Entonces, la cosa se dificulta, ¿no? La dosis mencionada para la inducción de relajantes, becuronio 0,1 a 2 por kilo, rocuronio 1 a 1.2, rapacuronio, que no lo tenemos, de 1.52, y el que mencionamos, que es la dilcolina, de 1 a 2 por kilo. La recuperación, obviamente, como ven acá, más rápido se da en esta última. Más largo con el rocuronio y el becuronio, que puede ser hasta 1 hora. Es decir, la intubación en sí básicamente hacemos la endoscopía con la mano izquierda y con el tubo con la mano derecha, que es el tubo otro que lo colocamos. Paciente en posición de olfateo. Entonces, antes de intubarlo tenemos que determinar si la vía es difícil. Entonces, hay algunos criterios clínicos externos, como es el Malampati, que valora básicamente la apertura oral. El Malampati 1 y 2 son una vía aérea
no considerada difícil, es una vía aérea que está dentro del rango de manejo, pero el 3 y 4 sí. En uno, por ejemplo, vemos lo que es acá la úvula, el paladar duro, el paladar blando, las amígdalas y la base de la lengua. Es el que tiene mejor vía aérea, ¿no? O sea, fácil de intubación. El Malapati 2 es el que vemos igual el paladar duro. Vemos la parte superior del paladar blando, la parte superior de las amígdalas y la superior también de la úvula. Pero también se podría intubar. El 3 solamente vemos el paladar, vemos la base de la úvula, con un poco de ahí de amígdalas, pero casi nada, sobre todo base de la úvula y la base de la lengua. Y la clase 4 solo vemos paladar. Estas dos de acá son vía difícil, y la 4 es una vía sumamente difícil, con gran capacidad de fallar de intubación y de ventilación. Hay una maniobra que es la BUR, que justamente cuando hay problemas de una Malapati 3 y 4 y la vía es difícil, se hace el BUR, que es una maniobra en la cual con mi mano izquierda, como esto, hago una presión, hacia el lado derecho, a nivel de la zona de cricoides, hacia arriba, o sea, lo acerco hacia mí, y para atrás, ¿no? Atrás, arriba y derecho. Atrás, arriba y derecho. Esa es la maniobra de BUR, para justamente acercar la glotis a mi visión y yo pueda colocarlo. Sobre todo se da cuando esto es hacia atrás, arriba y derecho. Sobre todo se da cuando la vía es difícil y no se observa muy bien el glotis y la glotis. La ventilación es obviamente con un paro cardíaco o un paro respiratorio. Cuando tenemos una intubación, o sea, un dispositivo ya artificial de vía aérea, es una cada 6 a 8 segundos. Cuando no hay intubación y solamente es con bolsa de mascarilla o bambú, es 2 ventilaciones cada 30 compresiones. ¿Correcto? En el paro respiratorio es igual, una ventilación cada 6 segundos. Si tenemos una vía artificial, obviamente. ¿Ya? Esto es importante. El paciente cuando lo intubamos tenemos que ver dos efectos o dos complicaciones muy importantes. Si el paciente se le intuba y hace bradicardia, probablemente no esté en vía aérea, esté en el esófago. Si el paciente tú lo intubas y hace hipotensión marcada, hay dos cosas. O hay un neumotórax o hay un problema de shock séptico o un shock de algún tipo que está con el paciente. O sea, hay hipotensión con mala perfusión, que es el definición de shock. Complicaciones durante la intubación, cardiovasculares y lo que es el tubo. Intubación, como sabemos, aspiración, se lesionan dientes, se lesionan también faringe, laringe, tráquea, hay también fisuras traqueales también, epistaxis, aspiración, ¿no? Una serie de cosas. O hay una demora en la reanimación cardiopulmonar. Problemas en sí cardiovasculares, todo lo que viene con hipotensión, hipertensión, hipoxemia, arritmias importantes, ¿correcto? Y problemas al colocar el tubo en esta posición es que esté obstruido, que esté desalojado, que el tubo se meta a un bronquio, sobre todo el lado derecho, y haga hacia del lado izquierdo, o barotrauma, o sea, que haga un neumotórax probablemente y un barotrauma. Son los problemas más comunes a nivel de la intubación neotraqueal. La escala de RAS, ¿cómo se determina? Valorando básicamente la sedación y analgesia. Una benzoacetina, como es el midazolam, como ya hablamos, una ampolla de 50 miligramos a una dosis de bolo de hasta 0.2 miligramos por kilo y de infusión de 0.04 a 0.2 miligramos por kilo por hora. El fentanilo, un opioide fuerte, 50 miligramos por mililitro, el mililitro que es la ampolla, lo damos a una infusión de 1 a 10 microgramos kilo por hora. ¿Ya? Esta valoración de analgesia la valora con el RAS. Y el RAS que mide el grado de conciencia o si está despierto o está combativo. Siendo el 0 un estado de alerta y tranquilo. El objetivo en UCI es un RAS 0 menos 1. O sea, una sedación leve, a no ser que sea un cuadro de distrés severo o un cuadro de TEC, ¿no? Que tiene que estar con la protección. Pero si no fuera el caso, una neumonía común y silvestre, un RAS menos 1 o 0 es lo ideal, una sedación leve, nada más. 0, tranquilo, alerta. Menos 5, sedación muy profunda. Más 4, combativo.
Y a partir de ahí, muy agitado, el más 3, agitado, el más 2, más 1 ansioso, y así. Sedación adormilado, sedación ligera o moderado. Va de más 4 a menos 5. Segundo grado de alerta, estado combativo o el grado de sedación que nos encontramos. Acá hay un tema un poquito ya, un poco más complejo, que es la ventilación no invasiva, la máscara no invasiva. Cumple con los criterios igual de intubación, solamente que en este caso tiene que haber un paciente con un distrés respiratorio o una hipoxemia leve. Leve hasta moderado, o sea, pacientes que manejen más de 200, más de 300. Acá ponen enfermo, pero no moribundo. Yo más o menos, como entiendo esto, es pacientes que tienen una lesión respiratoria leve, moderada. Otro que tenga la vía aérea, ok, permeable, o sea, que no tenga secreciones, flema, sangre, alimentos, ¿no? Que esté despierto, es importante. No puede estar con BNI un paciente que no esté despierto. Que esté con un lago de menos de 8, no puede estar con BNI. Secreciones también, como les mencionaba, y que sea un paciente con un distrés leve y una gran capacidad de poder salir de la UCI. Obviamente la obstrucción, todo lo que es exclusión, perdón, quemadura de la vía aérea, no puede ir, vómitos, como mencionaba, que se obstruida la vía aérea, que haya arena, que haya piedra, no puede. ¿No? Que esté también inestable, y eso es importantísimo. No puede ir el BNI un paciente inestable, o sea, que esté hipotenso, que esté tocado, ¿ya? Y todo lo que puede hacer una obstrucción de la vía aérea, o también a nivel intestinal alto, a nivel gástrico, esófago tampoco. Por ejemplo, postoperado de esófago no puede venir, porque se puede romper los puntos, ¿ya? Entonces, como tema básico acá, inclusión, cumple con todos los criterios para intubación a ventilador invasivo, con la diferencia que es una neumonía, un distrés o una hipoxemia leve, que esté despierto, que tenga no muchas secreciones, y que no tenga obstrucción de la vía aérea, quemadura de la vía aérea, operaciones, obstrucción intestinal, y sobre todo que esté estable. O sea, que esté despierto y estable son los más importantes acá para poder discernir criterio de inclusión y exclusión. Todo el tema de la programación, que eso es un tema un poco más complejo. Los parámetros objetivos que obviamente marcamos en toda la ventilación son los mismos criterios y objetivos a nivel de lo que la intubación. Por ejemplo, si mis indicaciones de intubación fue la ventilación, la oxigenación, la vía aérea, la estabilidad hemodinámica o la conciencia, estos mismos objetivos estas mismas indicaciones son los objetivos. Tengo que tener una buena oxigenación, un buen PO2, un buen PAFE. Ventilación, una buena frecuencia respiratoria adecuada, un buen CO2. Hemodinámico tiene que estar estable, una buena presión que no requiera vasopresores. Una buena conciencia que tenga un largo adecuado, de por lo menos más de 8, y que tenga un buen impulso ventilatorio espontáneo. Justamente para el trauma, todo lo que puede provocar un problema de lo que es el ventilador mecánico. Protección, hablamos 6 por kilo. Este es el volumen que nosotros debemos dar al ventilador. Un ventilador programado tiene que ser 6 por kilo por el peso ideal, por ejemplo. ¿Ya? Tienes que tener una frecuencia aceptable, ¿ya? Por lo menos entre 12 a 28 a 24, no 35, que es muy alto. Un ejemplo 2, y que estuvo 88 a 95% mínimo.